Y les muestro mi hospital. Es un hospital que está localizado en la capital del país. Es un hospital de referencia, vemos muchísimos casos, no solamente de la ciudad, sino también de todo el Perú. Bien, vamos al contenido. ¿Qué vamos a revisar esta tarde? Vamos a ver la epidemiología de la rosácea, la fisiopatología, resumida en un cuadro muy bonito. La clínica que vamos a ver está determinada por fenotipos actualmente. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de rosácea? Los diagnósticos diferenciales más frecuentes, los que debemos conocer, porque vamos a ver que no toda cara rojita es rosácea. Y finalmente el manejo, que incluye medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Listo. ¿Qué es la rosácea? Como bien vemos acá, la rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Dentro de la clasificación de enfermedades dermatológicas, debemos saber de que hay enfermedades inflamatorias, enfermedades infecciosas y oncológicas. Rosácea está dentro del gran grupo de enfermedades inflamatorias. ¿Cuál es la característica principal de la rosácea? Es que se presenta con eritema centrofacial y en zonas convexas de la cara. Principalmente involucra el rostro, es muy infrecuente que involucre otras zonas corporales. Puede ocurrir, pero es el menos del 1%. Este eritema puede ser permanente, tiene episodios transitorios de intensificación del mismo eritema asociados a factores desencadenantes, que los vamos a ver, y otros signos y síntomas muy variados que nos manifiestan los pacientes. Entonces, ¿qué nos debemos llevar de esta primera diapositiva? Que es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica. La característica principal es que se presenta con eritema centrofacial que involucra las convexidades de la cara. Hay flushing o flashing y hay otros signos y síntomas que nos manifiestan nuestros pacientes. Bien. La palabra rosácea proviene del latín rosaceus, que significa rosales. Vamos con algo de historia para para conocer la enfermedad desde épocas remotas. Ya miren, desde el año 1449 1490, que fue la fecha en la que vive este artista italiano, Domenico Ghirlandaio, él retrata dos pinturas donde se puede observar ya pacientes con rosácea, en este tipo la fimatosa. Vean la primera figura del lado izquierdo, esta pintura denominada Anciano con Niño, que la encontramos en el Museo del Louvre en París. Ya podemos visualizar que se trata de una persona, de un adulto mayor, con características de rosácea fimatosa. Ya lo vamos a ver en un momento para que puedan reconocerla, pero seguramente ya hace un momento. Casi todos deben haber visto clínicamente un paciente con rosácea fimatosa. Pero ahondemos un poco más, porque el médico debe ser acucioso en la visión, no solamente de la especialidad, sino en todo el contexto del paciente. Si vemos un poquito más, el paciente también tiene alopecia en esta zona frontal, que es característica de una alopecia androgenética. Además tenemos un nevus por acá. Con esto les quiero decir que cuando ustedes vean a una persona, una pintura, todo deben observarlo con ojo clínico, y eso va a afinar mucho más sus diagnósticos. A la derecha, otra pintura del mismo artista, se llama Retrato de un hombre anciano, que se encuentra en Suecia. En esta pintura también vemos a un paciente con rosácea fimatosa muy parecido al primero. No sabemos si se trata de la misma persona, porque las pinturas fueron hechas en años distintos, y esta segunda ya con un paciente fallecido, según la leyenda. Ese es el acercamiento de la primera pintura, donde vemos la nariz con este cambio fimatoso característico de la rosácea. Otro artista que pintó, y en este caso un autorretrato del mismo, que se llama Rembrandt Hammerson, es un artista neerlandés. A los 35 años, vean que tiene un autorretrato donde ya se ve un eritema muy finito en mejillas. Y ya en el autorretrato a los 63 años,
vean que tiene algunos cambios papulares y un eritema ya persistente en la cara. Y esto es compatible con rosácea. No solamente en la antigüedad hay casos de rosácea, actualmente si nos fijamos en tanto los famosos políticos, hay muchas personas que padecen de esta enfermedad. No es una enfermedad que tenga cura, pero sí un tratamiento y un manejo adecuado, si es que el paciente sigue todas las indicaciones. Con eso les digo que los ojos no ven lo que la mente no sabe. Si nosotros estamos ante un paciente que manifiesta clínica de una enfermedad simplemente con eritema, con flashing, pero nosotros no sabemos o no hemos estudiado previamente qué podría estar ocasionando este flashing, probablemente el cuadro clínico pase por delante de nosotros y no tengamos un diagnóstico. Con esto, chicos, los invoco a leer, a estudiar siempre, para que tengan el backup del conocimiento y cuando se enfrenten al caso clínico puedan ir encaminando sus diagnósticos. Vamos a hablar ahora de epidemiología de la rosácea. Generalmente esta enfermedad se presenta en pacientes entre 40 y 50 años. También es frecuente en un poco más jóvenes, 20, 30, pero es muy infrecuente en niños. De hecho, se piensa que cuando es en niños está asociada solamente a corticoides. La rosácea como tal es muy poco probable que sea o se inicie en la infancia. Es probable sí que haya una relación familiar. La relación hombre-mujer es de 1 a 3, es decir, por cada 3 mujeres hay un hombre afectado por rosácea. La prevalencia en pieles oscuras es mucho menor y esto se ha visto en estudios principalmente en Suecia o en países nórdicos, que es más frecuente al norte y oeste de Europa. La incidencia mundial estimada es del 10%, es una incidencia alta. Es mucho más baja cuando nos referimos a razas como la africana, latina o la asiática. Y en Perú, según algunos estudios que tienen algo de antigüedad, es del 2%. Probablemente sea muy parecido en países como Colombia u otros de Latinoamérica. Existe un estudio, me parece que de Suecia, que ha indicado que algunos pacientes adultos mayores por encima de los 60 años que tenían rosácea tenían mayor riesgo de Alzheimer. En realidad esto no se ha demostrado al 100%, aún está en evaluación, pero es una hipótesis importante de conocer, interesante, y de hecho hay que hacerle seguimiento para ver si realmente corresponde este factor de riesgo. Vamos ahora con la fisiopatología. Y para eso he preparado este gráfico que está en un libro muy conocido de dermatología. Y vamos a ir desglosándolo para que ustedes comprendan cuáles son los factores implicados en la fisiopatología de la rosácea. Hay 5 factores principales: desencadenantes ambientales, la predisposición genética, una disregulación neurovascular, inmunidad innata aberrante y factores patogénicos adicionales. Entonces, si sumamos los primeros, que son los desencadenantes ambientales como el calor, el alcohol u otros que vamos a ver en la siguiente diapositiva, más la predisposición genética que no se ha visto en el 100% de pacientes, pero sí en un buen grupo, junto con la disregulación neurovascular. ¿A qué nos referimos con esto? Aumentan algunas sustancias que son receptores vaniloides y neuromediadores que ocasionan la vasodilatación. Finalmente, esta vía, ¿cómo se manifiesta en nuestro paciente? Con el prurito, con la quemazón característica de la rosácea, es decir, los síntomas neurosensoriales per se, y también con la vasodilatación que les mencionaba a causa del óxido nítrico, de las bradikininas, que inducen un flashing, eritema, edema en algunos casos. También esto está involucrado en la inflamación, la liberación de citoquinas que se van a manifestar con pápulas, con cambios fimatosos, que son los principales. Entonces, por este lado hemos desglosado el factor de disregulación neurovascular. Ahora vamos con la parte de inmunidad innata aberrante. En esta parte están involucradas algunas catelicidinas que gracias a esta serina proteasa que desdobla una catelicidina humana que es la CAP18, formándose las 37, las catelicidinas 37, son las que generan una inflamación, una liberación de citoquinas, extravasación de plasma, es decir, todo el fenómeno inflamatorio que ocasionaría y reforzaría
lo que ya estaba ocasionando la disregulación neurovascular. Es decir, el eritema, el edema, las pápulas, pústulas, los cambios fimatosos, que vienen a ser la fibrosis, la hipertrofia de las glándulas sebáceas y del tejido conectivo que está localizada en la parte afectada. A su vez, las catecolicidinas también producen angiogénesis, es decir, forman nuevos vasitos, y esto sería responsable de la formación de telangiectasias en los pacientes que tienen rosácea. Entonces, así hemos desglosado todos los factores involucrados en la fisiopatología de la rosácea. Por otro lado, vean que hay factores patogénicos adicionales, que sí se han demostrado, ya que vean el primero, que es la radiación ultravioleta, genera la formación de radicales libres de oxígeno, que finalmente inducen un fenómeno inflamatorio en la piel, y esto refuerza la clínica de la rosácea. Hay una disfunción de barrera cutánea, porque la piel, por su manto lipídico, nos ofrece una barrera tanto de los agentes externos como de los agentes de la evaporación por la pérdida transepidérmica de agua. La piel con rosácea es una piel seca, entonces ha perdido este manto lipídico, la hace más vulnerable, más sensible a todos los factores externos y también a esta pérdida transepidérmica de agua. Finalmente, en la parte de factores patogénicos adicionales, vean que tenemos microorganismos que se han asociado a la aparición de cuadros de rosácea, como el Demodex folliculorum, que lo tenemos en este primer gráfico, y el Bacillus oleronius, que hace no más de 2 años se demostró su presencia en pacientes con rosácea. Listo, vamos con la siguiente entonces. Les hablaba de factores exacerbantes de la rosácea que se sumaban a todos estos factores fisiopatológicos. Vamos a ir viéndolos. Y esto es, digamos, parte ya del manejo. Identificar lo que exacerba la rosácea de nuestro paciente para evitarlo o minimizarlo. Todo lo que involucre actividad física, ejercicio, tos crónica, esfuerzos y cambios en la actividad hormonal como en la menopausia inducen el flashing o la exacerbación de cuadros de rosácea. Las emociones como el enojo, el estrés, la vergüenza también inducen que la rosácea se exacerbe. El ambiente sobre todo climas cálidos, muy calientes, o el estar sometido a vapores como sauna, la humedad, duchas calientes, incluso también vientos fríos o vientos fuertes o el frío extremo podrían exacerbar cuadros de rosácea. Drogas, hay algunas drogas que se han demostrado también y que debemos tener en cuenta para tener un adecuado manejo de nuestro paciente: el tabaco, la niacina, que es la vitamina B3, las nitroglicerinas, los corticoides. Y con esto les digo que ningún tipo de rosácea, al menos de las más comunes, se tratan con corticoides. Solamente hay un tipo que es, y la vamos a ver, que es un tipo, digamos, más infrecuente y más severo, que sí inicialmente podría requerir corticoides, y en el resto no. En rosácea está proscrito tanto el uso de corticoides vía oral como el tópico. Además, algunos retinoides, cosméticos, alcohol y acetona no se deberían utilizar en cuadros o en pacientes que tengan rosácea. Alimentos y bebidas: queso, chocolate, alimentos muy picantes, la salsa de soya también se ha demostrado que exacerba la rosácea en algunos pacientes, los lácteos, bebidas alcohólicas como el vino y bebidas calientes. Existe una controversia con respecto al café, y en el 2018 el JAMA emitió un estudio. Y este estudio fue una corte en algunas enfermeras que consumían café y tenían rosácea. Y este estudio nos brinda una conclusión interesante, porque nos dice que las pacientes que consumían café tenían menos cuadros o menos exacerbaciones de rosácea. Y esto lo explicaron los autores porque ellas consumían el café no tan caliente. Entonces esto nos ha permitido un poco independizar esos factores de riesgo. El café por sí solo y a una temperatura no elevada probablemente no sea un factor de riesgo de rosácea. Y según este estudio sería un factor incluso protector. Pero si tomamos café a temperaturas elevadas, entonces sí, por la temperatura del agua, correspondería ser un factor de riesgo. Vamos a la clínica y al diagnóstico para identificar a nuestros pacientes. ¿Cómo es la clínica típica? Vean la cara de un paciente con rosácea moderada.
¿qué vamos a identificar? De inicial, el flashing y eritema. El eritema puede ser un eritema transitorio, un eritema persistente, como el caso que vemos en la diapositiva. Además, podemos observar pápulas, pústulas, telangiectasias, cambios fimatosos en otro de los fenotipos de la rosácea y cambios oculares. Entonces, con esto resumo, la rosácea no solamente va a involucrar la piel, también va a haber un cambio en tejido más profundo en la dermis o hasta en el tejido conectivo que genere el aumento de volumen de algunas zonas que no solamente puede ser la nariz. De hecho, cuando compromete la nariz es rinofima. Cuando compromete la frente es natofima. Puede ser el compromiso del pabellón auricular con otofima y del mentón también con otra forma de fima en rosácea. Bien, entonces hemos visto que la rosácea tiene múltiples caras. Hay pacientes que van a manifestar solamente flashing y eritema, como el que estoy señalando en la paciente en la zona inferior. Otra paciente con flashing un tanto persistente. Otro paciente que puede tener ya pápulas, pústulas un poco menos frecuentes, más son pápulas nodulares. Cambios fimatosos dramáticos, como en la foto central. Entonces, la forma de presentación clínica de rosácea es bastante variada. Y por ello se ha llevado a una clasificación nosológica. Actualmente, tal vez no hablemos específicamente de tipos de rosácea, sino de presentación clínica o de fenotipo, que es el término anglosajón que le han puesto actualmente. Entonces, hay 4 principales. La eritemato telangiectásica, la pápulo-pustulosa o la pápulo nodular, la glandular hiperplásica o fimatosa y la ocular. Con esto deben saber que estos 4 tipos no son excluyentes entre ellos. Es decir, si una paciente tiene eritema, telangiectasia, puede también tener pápulas, puede también tener fima y puede tener también compromiso ocular. Estos fenotipos pueden superponerse unos con otros. No necesariamente indican severidad el hecho que solo haya compromiso ocular o que haya fima. Hay algunos pacientes, sobre todo varones, que debutan el cuadro de rosácea con presentaciones con rinofima y no tienen ni eritema, ni pápulas, ni compromiso ocular. Entonces la fima no indica severidad. Puede ser el debut de una rosácea. Hay formas especiales como la rosácea infantil, la rosácea extrafacial y otras variantes que vamos a ver. Entonces, esta es la primera, que es la eritemato telangiectásica. Vean que lo que predomina es el eritema centrofacial en las zonas convexas de la cara, no respeta el surco nasogeniano y está limitada a la región facial. La pápulo nodular o la pápulo quística en algunos casos, ya vamos a ver la lesión elemental de pápulas, de quistes, pero no comedones. Recuerden que los comedones son la lesión elemental del acné. Igual la distribución es en la zona centrofacial, no respeta el ángulo nasogeniano. La tercera es la fimatosa. La fima se produce porque hay una hiperplasia de las glándulas sebáceas de la piel y esto induce un cambio en el tejido conectivo subyacente. El tratamiento es un poco más difícil en casos de fima. Cuando es inicial, podría responder a una pastilla que se llama isotretinoína, que la vamos a mencionar en lo posterior, pero ya cuando hay una fima establecida, vamos a requerir algunos medios físicos para tratarlo. Y por último, el cuarto fenotipo es la rosácea ocular. El paciente puede tener compromiso ocular con queratoconjuntivitis, puede tener queratitis, iridociclitis. Por tanto, esto hace necesaria también la evaluación por un especialista en oftalmología. Existe otra clasificación en cuanto a la severidad de la rosácea, que es leve, moderado, severo, según la cantidad de pápula, pústulas o de eritema. Vean que la forma leve tiene menos de 10 pápulas o pústulas y eritema bastante leve. El moderado tiene entre 10 y 19 pústulas y eritema moderado. Y el severo tiene más de 20. En figuras lo vamos a ver mejor. Esa es una paciente que tiene telangiectasia tanto leve, eritema y telangiectasia leve, moderada, severo. El segundo caso o la segunda sección,
la pápula pustular, tanto leve, moderado, severo, y para eso tenemos que contar las lesiones. El siguiente, los cambios fimatosos leves, moderados y severos, es un tanto subjetivo, porque tal vez lo que sea moderado para uno puede ser severo para otro, pero severo ya cuando desfigura al paciente podríamos indicarlo, ¿no? Y los cambios oculares, básicamente por lo que observamos en cuanto a la inyección conjuntival en nuestro paciente y el compromiso también palpebral, porque puede ocasionar afecciones en los párpados. Pruebas auxiliares, en realidad no son necesarias las pruebas auxiliares para identificar un paciente con rosácea porque el diagnóstico es básicamente clínico. Pero sí van a ver que hay algunos cuadros que en algunas oportunidades nos confunden. Entonces, podríamos usar lo que es una biopsia de piel. ¿Qué vamos a observar? Un infiltrado linfohistiocytario, perivascular, perifolicular, como el que vemos en la figura de la derecha. Hay infiltrado por células inflamatorias variadas, células plasmáticas, eosinófilos, células gigantes multinucleadas. Es decir, hay un fenómeno inflamatorio alrededor del vaso sanguíneo. También en una biopsia o en un raspado, es decir, en un examen directo, podríamos localizar el Demodex, que hemos visto que está dentro de la patogenia de la enfermedad. En realidad, los marcadores laboratoriales no tienen variaciones, es decir, ANA, perfil de anticuerpos, PCR u otros no tienen variaciones en sus valores normales. Hablando de las variantes clínicas que ya les había mencionado, hay dos principales. Una es la rosácea granulomatosa. En la rosácea granulomatosa lo que predomina son lesiones papulares y nodulares, y la característica es que son monomórficas, es decir, tienen todas casi el mismo tamaño, están localizadas en zonas como maxilares, en la nariz, periorificiales, perioculares, y es mucho más frecuente en razas afroamericanas. ¿Por qué es rosácea granulomatosa? Porque en la biopsia, además de la inflamación perivascular, va a formar un granuloma, es decir, van a haber células gigantes multinucleadas envueltas y a lo que se llama ya la formación de un granuloma. Otra variante de la rosácea es la rosácea fulminans. Se caracteriza por una erupción facial repentina con pústulas que coalescen, hay nódulos, hay quistes, hay eritema y edema, no hay comedones porque recuerden que esto es parte del acné, no hay síntomas sistémicos, pero en algunos casos, al igual que el acné fulminans, sí podría manifestar fiebre por el gran compromiso cutáneo. La afectación extrafacial, como en el resto de rosáceas, está ausente. Bien, vamos a una parte importante e interesante que son los diagnósticos diferenciales, porque no toda cara roja es rosácea. Vean la primera fotografía, estamos ante un paciente con acné vulgar. La lesión elemental, como les he repetido, del acné es el comedón. El comedón es la acumulación tanto de lípidos como de queratina dentro de la epidermis. Entonces esto se va a manifestar por lesiones blancas o lesiones negras según si ha sido expuesto a la oxidación, por lo que sería una lesión o un comedón negro. El acné vulgar normalmente o usualmente puede localizarse en cualquier parte de la cara, pero hay zonas predominantes, por ejemplo, en las mejillas, en la zona del mentón, en la raíz del pelo, y esto nos aleja un poco de la posibilidad de la rosácea, porque si recordamos, la rosácea es centrofacial. Otro caso que es diagnóstico diferencial, la dermatitis seborreica. La dermatitis seborreica sí es centrofacial, pero ¿qué nos permite diferenciarla de la rosácea? Es que compromete los pliegues. Recuerden que la rosácea es de zonas convexas, mientras que la dermatitis seborreica compromete los pliegues. Otra cosa que nos permite diferenciarlo es que es eczematoso. Cuando decimos eczema, es decir, que descama, que genera inflamación. La dermatitis seborreica, como ya han podido verla tal vez en algunos pacientes, se manifiesta con descamación, con prurito. Sí hay cierto grado de sensibilidad al sol, pero lo que predomina es la descamación. La dermatitis de contacto, usualmente identificamos lo que ha ocasionado este tipo de dermatitis reaccional en nuestro paciente. Puede ser el contacto con algún vegetal, con alguna sustancia alcohólica, y es difusa y puede localizarse, puede ser tanto difusa o localizada donde ha sido expuesto el paciente al agente que ocasionó la dermatitis. Cambios, por ejemplo, en la menopausia, y eso podría ser un importante diagnóstico diferencial. Por tanto, podríamos utilizar
los exámenes laboratoriales para indicar si es una paciente está en menopausia o la evaluación indicada por ginecología. Dermatitis perioral. Esta dermatitis se localiza en la zona o en el tercio inferior de la cara, periorificial, es decir, peribucal. Lo que permite tal vez distinguirlo de la rosácea es que esta está más ocasionada, más asociada al uso indiscriminado de corticoides tópicos. Es decir, si una paciente nos manifiesta que debido a un cuadro dermatológico ha estado usando un corticoide tópico y viene con estas lesiones peribucales, es muy probable que estemos ante un cuadro de dermatitis perioral. Entonces el antecedente es importante. Lupus con el eritema en alas de mariposa característico. Hay otros exámenes que nos permiten la diferencia del cuadro de lupus con rosácea, pero sí es importante tenerlo en cuenta. Hay otro cuadro, otra enfermedad que se llama Morbihan. Esta aún está en debate si estaría incluida dentro de las formas de rosácea o no, pero lo que debemos saber es que se caracteriza por eritema y edema del tercio superior de la cara. Lo que nos hace dudar un poco que sea un tipo de rosácea es que no todos los pacientes con Morbihan tienen rosácea. De hecho, se ha visto que algunos pacientes que tenían o han sido sometidos a un procedimiento quirúrgico de cabeza y cuello tienen este cuadro, y una vez que se da un tratamiento específico quirúrgico, remiten. Hay otros que tienen rosácea y que han recibido retinoides orales y remiten, entonces aún está en discusión si considerarlo o no un tipo de rosácea. Dermatomiositis, vean el rash característico del eritema en heliotropo, que junto a un síndrome carcinoide, ambos son síndromes paraneoplásicos y es importante tenerlos en cuenta. Los paraneoplásicos son tan importantes porque con un signo cutáneo característico que nosotros sepamos identificar, nos va a permitir ponernos en alerta ante una neoplasia en nuestros pacientes. Y por último, los linfomas cutáneos, especialmente los linfomas TNK, tipos hidroepaciniformes como los que tenemos en la zona inferior. Aquí una paciente con linfoma TNK que tenía lesiones papulares, además de eritema, y esa otra paciente que tenía un edema marcado y que también correspondía a un cuadro de linfoma TNK tipo hidroabaciniforme. De hecho, estos cuadros de linfomas cutáneos van a requerir sí o sí una biopsia de piel para hacer el estudio diagnóstico de los casos. Por último, vamos a ver el tratamiento de la enfermedad. Y esto es algo bien importante para que se lleven a casa. La rosácea necesita no solamente tratamiento farmacológico, sino también tratamiento no farmacológico. Y esto viene dado por algunas medidas. La primera, evitar el eritema episódico, es decir, evitar el flushing. ¿Cómo lo evitamos? Disminuyendo o suprimiendo todos los factores exacerbantes que ya hemos visto, que van desde alimentos, actividad, situaciones emocionales, medicamentos. Entonces, la historia clínica de un paciente con rosácea que hagamos en consultorio debe incluir las preguntas respectivas para identificar exacerbantes y, por tanto, controlar esos exacerbantes. El cuidado básico de la piel y la fotoprotección también son medidas no farmacológicas necesarias. Entonces, el eritema episódico, como les mencioné, las medidas no farmacológicas, es decir, todos los factores exacerbantes, suprimirlos o disminuirlos en la medida que sea posible. El cuidado básico de la piel. Esto incluye hidratantes y restauradores de la barrera cutánea, limpiadores de pH ácido, es decir, preferimos siempre ante cuadros de rosácea utilizar limpiadores que tengan el pH muy cercano al pH cutáneo, que es de 5.5. Los jabones comerciales tienen pHs por encima de 8, 9, son jabones muy alcalinos, y estos barren con el manto lipídico de la piel, sensibilizan mucho más a la piel ya seca de un paciente con rosácea. Entonces, lo mejor es utilizar un agente SINDET, es decir, un agente alterno al jabón, que viene en presentación en barra como líquidos. Hidratantes y restauradores hay muchos en el mercado. Vean las líneas rosadas, por ejemplo, de Bioderma, que es la Sensibio, de Uriage también es la Rosaliac, la Roche-Posay, o todas las marcas comerciales dermatológicamente probadas tienen productos específicos para la rosácea.
Compresas frías también recomendamos cuando este flashing o eritema está muy encendido en nuestros pacientes. Evitar, como le dije, los detergentes. Detergentes me refiero a los jabones que tengan el pH muy alcalino. Y el agua termal. El agua termal en marcas como La Roche-Posay o Aven tienen la característica de que ellos poseen algunos minerales que son calmantes para las pieles con pacientes con rosácea. Entonces yo les recomiendo a todos mis pacientes con rosácea que siempre tengan agua termal cerca suyo. Cuando haya un flashing o un eritema debido a un exacerbante, utilizan el agua termal y esto calma bastante la molestia. Se utiliza a demanda, no hay una dosis establecida. Hay algunos otros agentes conmecéuticos como la vitamina C, algunos polifenoles, la vitamina B3, la avena, el hamamelis, que pueden utilizarse dentro de los componentes de algunos hidratantes en pacientes con rosácea. Entonces esta es la primera forma, o la segunda ya, de medidas no farmacológicas para usar en nuestros pacientes. La tercera, que es la fotoprotección, y si recordamos, la radiación ultravioleta estaba dentro de la fisiopatología de la rosácea porque fomentaba los radicales que oxidan los componentes de la piel. Entonces es una medida bastante importante dentro del manejo no farmacológico. Esto lo hace ser una medida importante. En fotoprotección, ¿qué debemos indicarle a nuestro paciente? El uso de fotoprotector con un mínimo de FPS de 50. Lo que se prefiere es el uso de pantallas solares. Cuando utilizamos un protector solar o hablamos de protector solar, nos referimos a los químicos y a los físicos. Los químicos son los que absorben la radiación, la modifican y la emiten. Es decir, hay algún grado de procesamiento de la radiación en la piel debido a estos agentes. Mientras que una pantalla solar actúa a manera de un escudo, es decir, no permite que la radiación solar o el rayo ultravioleta como tal tenga contacto con la piel. Estos fotoprotectores son mucho mejores para un paciente con rosácea porque es una piel muy sensible y a veces el químico puede sensibilizarla aún más. Preferir pantallas solares, por tanto, y estos son los que en el mercado les llamamos los fotoprotectores mineral. Todo lo que ustedes vean como mineral o pantalla solar se refiere a los fotoprotectores físicos. Protectores físicos no solamente incluye los de mercado, es decir, las cremas, geles, sino también el uso de sombreros, lentes de sol y el hecho de no exponerse a la radiación ultravioleta en horas picos entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Hay un estudio ya, o varios, que demostraron la utilidad de la protección solar en pacientes con rosácea. Vean que el uso de fotoprotectores mejoró en más del 90% nuestros pacientes que tenían eritema, la piel seca, en muchos de ellos. Pero sí hay un punto importante que cuando se utiliza un protector en crema, por ejemplo, hay algunos que han manifestado aparición de pápulas o de pústulas, y esto está directamente relacionado al vehículo, es decir, a la crema como tal. Entonces podríamos preferir en esos casos utilizar fotoprotectores que sean en base gel, que son un poco más fluidos que la crema. Entonces vamos a las medidas farmacológicas ya para tratar a un paciente con rosácea. Recordemos que la rosácea la tenemos por fenotipos y por fenotipos la vamos tratando. Si vemos que el paciente tiene más de un fenotipo, podemos ir combinando terapias y de hecho algunas sirven para más de un fenotipo. Si estamos ante una rosácea eritematotelangiectásica y abordamos de primera intención con tratamiento tópico porque es un cuadro leve, a leve moderado, podemos utilizar cualquiera de estos productos, pero el más, digamos, el que ha tenido mayor efectividad hasta el momento es la ivermectina en crema al 1%, utilizándolo por las noches. También podemos utilizar metronidazol al 0.75 al 1% en crema o gel 2 veces al día, el ácido acelaico, la sulfacetamida con azufre a estas concentraciones, la brimonidina sí, pero hasta hace un tiempo, porque se ha visto en los últimos estudios que la brimonidina, si bien es cierto disminuye el eritema, sensibiliza mucho al paciente, es decir, irrita mucho la piel. Entonces se está dejando un poco de lado el uso. Por último, la oximetazolina, que también es un agonista alfa-adrenérgico, al igual que la brimonidina.
Entonces, cuando ya no hay una buena respuesta a un tratamiento tópico o ya estamos ante un cuadro de eritema y telangiectasia moderado o severo, podemos utilizar tratamientos complementarios como la cauterización de telangiectasias, el láser pulsado de colorantes, la luz intensa pulsada o el láser neodymium-YAG. Yendo ya al segundo fenotipo, que es la rosácea pápulo-pustulosa, iniciamos con un tratamiento tópico y vean que es bastante parecido al eritemato telangiectásico, con ivermectina, con metronidazol tópicos, con ácido acelaico, vemos que ya se agrega aquí uno que es el peróxido de benzoilo junto con la clindamicina, el tacrolimus en algunos casos porque este es un agente antiinflamatorio, inhibidor de calcineurina, permetrina sí en algunos casos como crema y la tretinoína en crema. Cuando ya no logramos o cuando no logramos un adecuado control de la rosácea con el tratamiento tópico, pasamos al tratamiento sistémico o cuando ya estamos ante un cuadro de pápulo-pústulas moderadas a severas. ¿Qué antibióticos han demostrado efectividad en cuadros de rosácea? Doxiciclina a una dosis subantimicrobiana, porque se ha demostrado que estos antibióticos, además de su acción antimicrobiana, tienen una acción inmunomodulador antiinflamatorio. Entonces, en rosácea aprovechamos este efecto más que su efecto antiinflamatorio, por tanto, la dosis es un poquito más baja. Vean que la dosis está entre 40 y 50 miligramos. Además, podemos utilizar minociclina, limeciclina, acitromicina o eritromicina si el paciente es alérgico, a dosis de una tableta al día. Cuando la rosácea pápulo-pustulosa es muy acentuado y es un cuadro severo, podemos iniciar con isotretinoína, que es un retinoide sistémico, a dosis bajitas de 10 miligramos al día. Vean la respuesta de estos pacientes y con esto quiero que quede grabado en la memoria algo y se los he puesto por acá. La constancia es la clave. A todos nuestros pacientes que le iniciamos tratamiento para rosácea debemos explicarles que la respuesta no es inmediata. De hecho, vean, la paciente inicia con este cuadro clínico. A las 6 semanas recién podemos ver mejoría. A las 14 ya tenemos un almost clear, es decir, un 50% de mejoría del cuadro. Y recién a las 24 semanas hay un cuadro 100% tratado y controlado. Es decir, son 6 meses que van a pasar para ver una respuesta al 100%. Hay que pedirle a los pacientes que sean constantes con el tratamiento y que no se desanimen si en las primeras semanas no ven mejoría. Vean este segundo caso, que es un cuadro un poquito más severo que el primero. Al inicio de la clínica, a las 8 semanas vemos ya un 50% de mejoría y a las 21 semanas, casi llegando a los 6 meses, el paciente ya clínicamente está muchísimo mejor de como lo vimos inicialmente. Pasamos al siguiente tipo, que es la rosácea glandular fimatosa. Cuando utilizamos tratamiento tópico no hay respuesta, entonces directamente vamos a pasar al tratamiento sistémico cuando estamos iniciando con el cuadro. Podemos utilizar antibióticos ya mencionados o la isotretinoína a minidosis, es decir, de 2.5 a 5 miligramos al día durante 6 meses. Cuando ya no hay una buena respuesta a la isotretinoína o cuando ya el cuadro fimatoso es muy abrupto o muy acentuado, necesitamos medios físicos o tratamiento quirúrgico con láser ablativo CO2, dermoabrasión o cirugía con electroradiocirugía. Vean la respuesta que tenemos con láser CO2 de un paciente o de 2 pacientes con rosácea fimatosa. Luego de las sesiones indicadas con láser CO2, clínicamente la mejoría es evidente. Entonces, cuando el cuadro es tan marcado, con el láser vemos que el tratamiento es muy satisfactorio para el médico y para el paciente. Por último, la rosácea ocular. Según el grado vamos a ver que el leve, el lavado con shampoo infantil, el moderado con algunos antibióticos indicados por el oftalmólogo, es decir, en gotas oculares o en crema con guantes oculares. Y cuando ya es el cuadro muy severo, sí o sí nuestro paciente tiene que ser evaluado por un oftalmólogo, porque recuerden que pueden haber consecuencias como iridociclitis o queratitis que pueden tener luego repercusión en la visión del paciente. Este es un cuadrito que les he preparado que resume todo el tratamiento
de los pacientes con rosácea. Cuando estamos ante un eritema, las opciones son, y bueno, acá me detengo un ratito, el skincare, es decir, las medidas generales van para todos, para los cuadros que solamente tienen eritema, los que tienen papulopústulas, los que tienen telangiectasias, los que tienen fima. El skincare, es decir, los cuidados básicos de hidratación, de limpieza, de fotoprotección, van en todos. Los alfa-adrenérgicos los utilizamos en cuadros de eritema transitorio y eritema persistente. Cuando ya abordamos la vía oral para estos cuadros, podemos utilizar beta bloqueadores. Cuando hablamos de eritema persistente, podemos utilizar ya otros medios como el IPL, como el láser vascular para el tratamiento respectivo. Cuando estamos ante un cuadro de pápula y pústula, vamos o iniciamos nuestro tratamiento con ivermectina en los 3 tipos. Podemos utilizar además ácido acelaico, metronidazol. Si utilizamos o si ya necesitamos un vía oral, doxiciclina o cualquiera de las tetraciclinas mencionadas, o la isotretinoína si estamos ante un cuadro severo. Si estamos ante telangiectasias, las telangiectasias no van a desaparecer con ningún tratamiento, ni tópico ni oral, por tanto necesitan un medio físico como un láser vascular, un IPL o un electrodesecación. Si estamos ante un cuadro fimatoso, podemos utilizar antibióticos como doxiciclina o isotretinoína solamente en cuadros iniciales, pero cuando ya se establece la fima como tal y hay una clínica evidente, directamente vamos a tratamientos físicos quirúrgicos. Por último, no olvidar que todo paciente con rosácea trae una carga emocional, entonces hay que darle la contención, el apoyo necesario. Esta imagen la saqué de un blog de pacientes con rosácea y esta paciente nos dice, es una enfermedad complicada y la tolerancia ayuda mucho más que miles de recomendaciones. Entonces es importante escuchar a nuestros pacientes, darles toda la atención debida, ahondar en la historia clínica para aportar nosotros y ofrecer un tratamiento adecuado. Termino la exposición con esta bonita frase de la única forma de hacer un gran trabajo es amando lo que hacemos. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, Doc. En este momento, si su merced no está de acuerdo, pasamos a las preguntas. Entonces, si alguno o alguna tiene alguna duda, por favor, escribirla en el chat. Acá ya hay una pregunta, Doc. Dice que una vez pasados los 6 meses con mejoría del tratamiento, ¿el paciente podría realizar ejercicio físico o deporte? Sí, el ejercicio físico no es el que está proscrito. O sea, preferimos actividades que no demanden mucha energía, mucha sudoración, que no esfuercen mucho al paciente. O hacerlo por intervalos cortos. Ahora, no podemos decirle que no haga actividad física, sino que la disminuya o que cambie si es una que demande mucho esfuerzo. Si hace ejercicio, si tiene que hacerlo, puede tener su agua termal, las cremas de las marcas que mencioné para controlar un poco el flashing y no dejar su tratamiento. Ahora es importante, son 6 meses de tratamiento y luego hay un mantenimiento que lo tenemos, por ejemplo, si estábamos utilizando ivermectina diaria, pasamos a utilizarla 2 o 3 veces a la semana ya de larga data hasta que el paciente sienta que incluso haciendo lo que exacerbaba la rosácea ya no ocurre. Entonces es un tratamiento inicial de 6 meses y luego queda un mantenimiento. Gracias, Otra Doc. pregunta que tengan por allí. Sí, señora, nos preguntan, Doc, si, bueno, que uno de los tratamientos para rosácea, según Internet, incluye el uso de bicarbonato de sodio, si esto es recomendable. No, el bicarbonato no, y eso, bueno, pueden ingresar a mi Instagram que tengo por allí un post específico de todas las recetas caseras que hemos visto en los influencers. No. El bicarbonato es una sustancia muy alcalina para la piel, es irritante, sumamente irritante. Y sobre todo, yo les he mencionado, la rosácea es una piel seca, sensible. Si ustedes utilizan un agente muy alcalino, la van a secar más. Los lípidos de la barrera normal de la piel los van a retirar, entonces la van a hacer mucho más sensible, más susceptible a todos los agentes externos. Entonces, el bicarbonato no es bueno para la piel para ningún cuadro dermatológico. Tampoco el limón, la miel, la avena directamente, todos
todos tienen sí propiedades nutritivas y tal vez algunos sí también para la piel, pero hay productos en específico comerciales que han extraído estos compuestos importantes en las dosis necesarias para la piel. Por ejemplo, la vitamina C, que es un gran antioxidante, es mucho mejor utilizarlo vía tópica y hay productos sueros especialmente en concentraciones específicas entre el 5 y 10% que nos aportan este agente antioxidante o esta función de antioxidante. Utilizar el limón directamente no va a ser bueno para la piel. La puede sensibilizar y con el contacto con el sol puede generar manchas. Gracias, Doc. ¿Cómo es el tratamiento para la rosácea granulomatosa y fulminante? Y ya, la rosácea granulomatosa y fulminante son una de las excepciones que ya les había mencionado. Inicialmente van a necesitar corticoides, solamente por 7, máximo 10 días, es decir, para apagar un poco el cuadro inflamatorio. Y luego, en ambas, vamos a utilizar isotretinoína, que son los retinoides vía oral. La isotretinoína funciona a nivel del folículo piloso y el folículo piloso está involucrado en la fisiopatología de la rosácea como del acné, por eso funciona en ambas patologías. Entonces en estos cuadros sí vamos con el corticoide inicial, solamente algunos días, y luego ya con el retinoide oral. Gracias, Doc. Y la última pregunta dice que en el primer nivel de atención, es decir, en un área rural, ¿cuál sería la indicación para remisión del paciente a manejo por especialista? Bueno, en área rural probablemente no dispongan del tratamiento completo que requeriría el paciente. Ahora, si estamos, como ustedes han visto, si estamos ante un cuadro de rosácea eritematotelangiectásica o pápulo-pustular, tal vez leve moderada, que no tiene una clínica muy aparatosa, ustedes podrían iniciarle tratamiento con doxiciclina. Doxiciclina probablemente sí tengan en ámbitos rurales como los tenemos aquí en el Perú, a dosis subóptimas, es decir, de 50 máximo 100 miligramos al día. Fijarse que no sea una mujer que debe lactar, porque no debe indicarse en lactante. En niños tampoco está recomendado al 100%. Eso tal vez ha ido cambiando con el tiempo, pero preferimos en niños no utilizar la doxi. Ahora en niños es muy infrecuente la rosácea, ¿no? Pero en mujeres sí es importante preguntar si están dando de lactar o si están consumiendo algún otro medicamento. Ahora, si disponen de ivermectina o de metronidazol tópico, es poco probable. Entonces sí necesitarían para eso hacer la referencia correspondiente al especialista en otro centro de atención. Podrían sí identificar los factores exacerbantes para mencionarlos en su historia clínica para que el médico que recepcione al paciente esté más informado. Creo que eso podría ser un gran aporte del médico que esté en el ámbito rural. Y darnos el tiempo, no darnos el tiempo de explicar a nuestro paciente en qué consiste la enfermedad, que no es un cuadro que vamos a curarlo, pero que sí lo vamos a controlar, que necesitamos que él ponga de su parte y tenga la disciplina en el tratamiento, porque es un tratamiento largo. Creo que eso es lo básico para el tratamiento en ámbito Bueno, rural. eso sería todo por esta jornada. De nuevo agradecerte a haber aceptado nuestra invitación y bueno, de corazón esperamos no sea la única vez. No, claro que no, chicos. Me ha gustado mucho. Te agradezco, les agradezco a todos por la invitación. Bueno, quiero que se lleven los principales puntos que debemos recordar para reconocer y para tratar un cuadro de rosácea. Pueden seguirme en las redes que ya he mencionado o haya tenido ahí por ahí en las diapositivas. Y si alguien quiere la presentación, se la puede enviar a su correo. No hay problema, pueden escribirme al correo que anexé ahí. Válido. Bueno, muchísimas gracias y esperamos volvernos a encontrar en una próxima ocasión. De nuevo, gracias. Gracias a ustedes, un abrazo desde Perú. Cuídense Un mucho. abrazo. Chao. Muchas gracias. A nuestros y nuestras asistentes les recuerdo el link de asistencia se encuentra en este momento en el chat. Lo voy a reenviar de nuevo y bueno, les agradezco muchísimo y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias.